الحمد لله الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، نحمده على ما هدى ونشكره على ما أولى، ونثني عليه بما به على نفسه أثنى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة ترقينا بدار البقاء إلى الدرجة العلى، وتقينا من الحلول بدار الشقاء في الدركة السفلى. ونشهد أن سيدنا محمدا نبيه المجتبى ورسوله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en la sura de Qaf: y en verdad que creamos al ser humano y sabemos lo que su alma, lo que su nafs le susurra, y estamos más cerca de él que la vena yugular. روي أن عربيا قال يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة داعي إلى دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Musulmanes, dice Allah en la Surah Qaf, en primera instancia: y en verdad que creamos al ser humano y conocemos lo que su alma le susurra y estamos más cerca de él que la vena yugular. Es decir, estamos más cerca de él que él mismo. Allah subhanahu wa ta'ala está más cerca de nosotros que lo que nosotros creemos que somos nosotros mismos, que nuestra propia realidad física. Allah está más cerca de nosotros que la vena yugular. Se ha transmitido que un beduino le dijo al mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam: ¿está cerca nuestro Señor de manera que podamos hablar privadamente o en confidencia con Él? ¿O acaso está lejos de manera que tengamos que llamarlo, tengamos que invocarle? Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam guardó silencio hasta que Allah hizo descender: y si te preguntan mis siervos por mí, fa inni qarib. Y si te preguntan mis siervos por mí, le dice Allah sallallahu alaihi wasallam, yo estoy cerca, yo estoy cercano. Ujibu da'wata da'i idha da'an. Respondo a la súplica del que me pide cuando me pide, de manera que me respondan ellos a mí y crean en mí, para que así puedan estar guiados, rectamente guiados. Musulmanes, en esta época en la que vivimos acontecimientos que nos entristecen, acontecimientos de mucha majestad, en la que estamos viviendo como los enemigos de Allah y los enemigos de los creyentes atacan de una forma despiadada a nuestros hermanos musulmanes y no musulmanes en Gaza y en Palestina. Tenemos un arma que nadie nos puede arrebatar, y un arma que es muy efectiva y tiene un enorme efecto, aunque no seamos capaces de verlo. Tenemos que tener en cuenta una cosa: Allah subhanahu wa ta'ala ha creado la existencia para nosotros y ha puesto en nuestro pecho un órgano desde el que nos podemos dirigir directamente a Él, sin intermediarios, que es nuestro corazón. Y ha establecido un arma muy poderosa, que es dirigirnos a Él en súplica, en ruego, pedirle. Allah dice: Ad'uni
Astajibu lakum, dice en otra ley, pedidme y yo responderé. Y aquí acabamos de traducir, y si mis siervos te preguntan por mí, yo estoy cercano, respondo a la súplica del que me pide cuando me pide. Respondo a la súplica del que me pide cuando me pide a mí. Cuando me pide a mí, más allá de tomar en consideración los medios y las causas a través de los cuales ocurren las cosas. Cuando mi siervo sabe que yo soy el poderoso sobre todas las cosas. Cuando mis siervos, como si Allah dijera, cuando mi siervo sabe, cuando el siervo sabe quién es Allah, cuando el siervo aprecia a Allah en su verdadera magnitud, como cuando Allah dice en el Corán, Ma qadarullaha haqqa qadrih, no han apreciado a Allah en su verdadera magnitud. Los kuffar y los munafiqun, Ma qadarullaha haqqa qadrih, no han apreciado a Allah en su verdadera magnitud. Se creen que las cosas son como aparecen delante de sus ojos. Se creen que porque ellos pulsan un botón y ocurre algo, son ellos los que tienen poder sobre eso. Y son incapaces de ver el poder de Allah subhanahu wa ta'ala. Pero el poder de Allah subhanahu wa ta'ala no solo es real, sino que es lo único real. Y nosotros tenemos un arma que nadie nos puede arrebatar, que es dirigirnos a Allah y pedirle. A Allah le podemos pedir por nosotros mismos cuando estamos en dificultad y Allah responde a esa súplica. Le podemos pedir por los demás y ahí cuando pedimos por los demás, Allah les da algo a ellos y algo a nosotros. Porque Allah es inmensamente generoso y porque Allah responde a la súplica. Se ha transmitido de Abu Huraira, que Allah esté convencido con él, que escuchó al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam decir: قال الله تعالى أنا مع عبدي حينما ذكرني وتحركت بي شفتاه. O como quiera que dijera, escuchó a Abu Huraira, que Allah esté convencido con él, al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam decir: Allah dice, yo estoy con mi siervo cuando me recuerda y mueve sus labios por mí. Cuando pedimos a Allah algo, Allah está con nosotros. Hay una ley del Corán en la que Allah declara explícitamente, قال الله تعالى في سورة النحل, que es además ágiro aya min surat al-Nahl, la última aleya de la surat de las abejas. Inna Allaha ma'al ladina ittaqaw wal ladina hum muhsinun. Es cierto que Allah está con aquellos que tienen taqwa, y taqwa no es otra cosa que la conciencia de que Allah está con nosotros, estemos donde estemos, y de que nos está viendo y nos está oyendo. Y taqwa es protegerse del enojo de Allah y del castigo de Allah, no incurriendo en actos de desobediencia. Ciertamente que Allah está con aquellos que tienen taqwa, y con los que hacen el bien en toda su amplia extensión. Y parte del ihsan, parte de hacer el bien, es pedir el bien por nuestros hermanos, es pedir el bien por los demás, por ese hermano que está en dificultad. Y en este caso, a nivel de la Tierra, a nivel del globo terrestre, ahora que las cosas se están haciendo cada vez más difíciles en lo aparente, en lo externo, cuanto más pidamos por ellos, en favor de ellos, mejor será. Y hay momentos en los que los duas son especialmente escuchados. Un momento es el día del Jumu'ah. Y hay quien dice que ese momento, hay quien ha dicho que ese momento es cuando el imam se sienta entre un jutba y otro, pedir en ese momento. Allah sabe. Cualquier momento del día del Jumu'ah es bueno para pedir. Cualquier momento del día es bueno para pedir. Pero hay momentos, como el último tercio de la noche, cuando Allah declara en el famoso Hadith Qudsi que Él desciende al cielo de este mundo, diciendo: quien me pide para darle, quien me pide para darle, quien me pide perdón,
para perdonarlo? ¿Quién pone sus asuntos delante de mí para que yo le responda? El que nos ha prometido en su libro, Ud'uni astajib lakum, pedidme que os responderé. Promesa de Allah subhanahu wa ta'ala, revelada en su libro. No son palabras que dice un imam en un minbar, son palabras de Allah subhanahu wa ta'ala, en el Corán. De Abu Sa'id, entendemos que es Abu Sa'id al-Khudri, que Allah está complacido con él, que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الأخرى يعني في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من سوء مثلها. En un hadith transmitido por Abu Sa'id, que Allah esté complacido con él, del profeta sallallahu alaihi wasallam, que dijo: no hay musulmán que le pide a Allah sea honrado y enaltecido con una petición, con una súplica en la que no haya ningún mal, en la que no haya ninguna maldad, ningún mal deseo, ninguna mala inclinación, ni que suponga, ni que se esté pidiendo cortar con ningún lazo de sangre, sin que Allah no se la dé, sin que Allah no le dé, a cambio de ese dua o como respuesta a esa súplica, tres cosas o tres posibilidades. O bien que le dé lo que pide con rapidez, es decir, que le responda directamente a lo que le pide, o bien que lo, por así decirlo, que lo atesore, que lo almacene para la otra vida, que lo deje para la otra vida, y tenemos que ser conscientes que cuando es una súplica personal, más nos vale que Allah la atesore para la otra vida, porque nos hará mucha más falta, y Allah sabe más. O bien, a cambio de esa súplica, que Allah le aparte de algún mal equivalente a lo que pedía. Allah responde. Lo que pasa es que Allah responde cómo y cuando Él quiere, por una sencilla razón, una razón muy simple, porque Allah sabe y nosotros no sabemos, y Allah lo declara en el Corán: Allah sabe y vosotros no sabéis. Entonces, con ese conocimiento nos debería bastar para que si le pedimos algo a Allah, primero estar seguros de que Allah nos va a responder, porque sallallahu alaihi wasallam dijo: pedidle a Allah estando convencidos de la respuesta. Y transmitió el imam Muslim de Abu Huraira, que les hemos parecido con ambos, del profeta sallallahu alaihi wasallam, que dijo: no se deja de responder al siervo mientras que no pida un mal o algo que suponga cortar con lazos de sangre, como ya hemos dicho, siempre y cuando no se apresure o no pida que se apresure. Entonces, cuando le preguntaron: oh mensajero de Allah, ¿y qué es el isti'jar? ¿Y qué es pedir que se apresure o qué es apresurarse? Y dijo: es que diga, he pedido y no se me ha respondido. Es decir, que repita que le ha pedido a Allah y que Allah no le ha respondido. Porque eso lo puede llevar a desesperar de la respuesta de Allah, de la apertura de Allah, y a través de esa desesperación abandonar el dua, y eso es todavía peor. Nuestro asunto no es, nosotros no somos los que respondemos a las súplicas, es Allah subhanahu wa ta'ala. Pero Allah nos ordena en su libro, cuando nos dice: ujibu da'wata da'i idha da'an, o sea, respondo a la súplica de que me pide cuando me pide. Y en base a esa promesa, nosotros tenemos el deber de pedirle a Allah, sabiendo además que el dua es tal vez el acto de adoración que más le complace a Allah. Tanto es así que la Suratul Fatiha, sobre todo, no es otra cosa en resumidas cuentas, sino un dua a Allah.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Y todo el salat, as-salat en árabe significa ad-du'a. Por eso en español muchas veces nos referimos al salat y decimos, has hecho el salat, pero podríamos decir también, has hecho la oración, y son sinónimos. Y oración en árabe es du'a, es pedir, es orar, pedirle a Allah subhanahu wa ta'ala. De manera que el acto de adoración que más le complace a Allah es que le pidamos, porque Allah nos ha creado para que lo conozcamos, para que lo reconozcamos como Señor. Y qué mejor manera de que el siervo reconozca a su Señor cuando se dirige a Él para todas sus necesidades. No hay otra manera mejor que esa. De manera que tenemos un arma que además es un elemento que no es pasivo, que no es activo. No es que simplemente le pedimos a Allah y nos quedamos sentados. En el hecho de pedirle a Allah hay una acción, hay un acto además de acercamiento a Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال أحد رجال العلم, أحد الحكماء, dijo un hombre de gran conocimiento: للدعاء أركان وأجنحة وأسباب وأوقات فإن وافق أركانه قوية. Dijo, el dua tiene fundamentos, alas, medios y momentos. Cuando el dua coincide con sus fundamentos, entonces se hace fuerte. Y sus fundamentos son la presencia, es decir, sus fundamentos son como sus condiciones. La presencia de corazón, estar presentes con el corazón, es decir, tener conciencia de lo que se está haciendo. Tener compasión si se está pidiendo por los demás. Y tener concentración, recogimiento. Y hacer que el corazón esté conectado con Allah y desconectado de los medios, de las causas. Es decir, que le estamos pidiendo a Allah sabiendo de que Allah concede lo que le pedimos por encima de los medios a través de los cuales lo concede. Confiando más en Allah, más en musabbibul asbab que en los asbab. Es decir, confiando más en aquel que es el causante de las causas que en las causas mismas. Es como si, un ejemplo, es como si le pedimos a Allah que nos quite un dolor de cabeza. Y nosotros sabemos que si tomamos una pastilla, la pastilla nos quitará el dolor de cabeza. Pero el dua de la gente que tiene conciencia de Allah es que sabe que a pesar de que la pastilla le quita el dolor de cabeza, el que causa, la causa final de que la pastilla le quite el dolor de cabeza es Allah subhanahu wa ta'ala. No es la pastilla, que no es sino un ser inerte que ha sido creado por Allah. Y que las propiedades que Allah haya podido poner en su composición química
son con el permiso de Allah y son creación de Allah subhanahu wa ta'ala. Es pedir a Allah con presencia de corazón y sabiendo que Allah es el que da las cosas. No son los medios a través de los cuales Allah nos concede las cosas. Y luego tiene alas. El dua tiene alas. Y si el dua coincide con sus alas, vuela al cielo. Y sus alas son la sinceridad, la autenticidad. Y luego el dua tiene momentos. Y si coincide con sus momentos, se tiene éxito en él. Se tiene éxito en él. Y sus momentos predilectos, como ya ha sido mencionado, son al-ashar, los tiempos anteriores a Fajr, waqtu sahar, el tiempo anterior a Fajr, que como hemos dicho, Allah desciende al cielo de este mundo diciendo quién me pide para darle y quién me pide perdón para perdonarlo, o como quiera que diga el hadith. Y luego tiene medios. Y si el dua coincide con esos medios, entonces prospera. Y los medios son as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Por eso es importante, y no lo podemos olvidar, que cuando vayamos a pedir algo, digamos, antes de pedirlo, hagamos as-salatu ala nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. O como lo queramos hacer, hay muchas fórmulas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Que lo hagamos antes de pedir el dua y después. Y eso será parte de los medios a través de los cuales el dua prospera y tiene éxito. Se han transmitido muchos duas, muchas invocaciones del profeta sallallahu alaihi wasallam. Uno de ellos es que solía decir, y que así se lo recomendó a su hija Fátima, radiyallahu ta'ala anha, y a su esposo Ali, radiyallahu ta'ala anhu. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sha'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata ayn. Oh viviente, oh sustentador, en tu misericordia pido auxilio, o con tu misericordia pido auxilio, por tu misericordia pido auxilio. Corrígeme mi asunto todo él, y no me abandones a mí mismo ni un parpadeo. De manera que tenemos que recordar que la invocación ad-du'a es un hecho, es un factor, es una acción que nos libera y que nos fortalece. Sallallahu alaihi wasallam solía decir, uno de los que decía prácticamente, imaginamos que a diario, y es curioso porque cuando nosotros lo repetimos, tenemos conciencia de su significado, pero no tenemos la misma conciencia que él, sallallahu alaihi wasallam, tenía. El dua era, kana sallallahu alaihi wasallam, yaqul, asbahna wa asbaha al-mulku lillah. Hemos amanecido y ha amanecido el dominio siendo propiedad de Allah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Hemos amanecido y ha amanecido el dominio siendo de Allah. Así y la alabanza pertenece a Allah. Y no hay ilah excepto Allah. Él solo sin asociados. Suyo es el dominio y suya es la alabanza. Y Él es poderoso sobre todas las cosas. Imaginad esto dicho por alguien que sabe lo que está diciendo, que está viviendo, poniendo en práctica esos significados, que cuando dice wa huwa ala kulli shay'in qadir, está diciendo literalmente y profundamente eso, que Él es poderoso sobre todas las cosas. Así es como tenemos que pedirle a Allah, sabiendo que Él es poderoso sobre todas las cosas. Entonces continúa el dua. Allahumma inni as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dahu. Oh Allah,
ciertamente te pido el bien que hay en este día y el bien que hay en lo que venga después de él. وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. اللهم أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أمسى قال أمسينا وأمسى الملك لله إلى آخره. De manera que decía, oh Allah, te pido el bien que hay en este día, el bien que hay o que haya, que pueda haber en este día y el bien que haya después de él. De manera que en ese dua, sallallahu alaihi wasallam, era un dua que estaba abierto. Le estaba pidiendo a Allah absolutamente todo, sin especificar nada. Oh Allah, te pido el bien que haya en este día y el bien que haya en lo que venga después de él. Y me refugio en ti del mal que haya en este día y del mal que haya después de él. Oh Allah, me refugio en ti de la pereza y de la mala soberbia, de la soberbia, del orgullo malo. Oh Allah, me refugio en ti de un castigo en el fuego y un castigo en la tumba. Y cuando atardecía o anochecía, decía lo mismo, pero en vez de decir asbahna wa asbaha al-mulku lillah, decía amsayna wa amsa al-mulku lillah. Hemos entrado en la tarde o en la noche y así ha pasado con el dominio de Allah. De manera que esta es el arma que tenemos, una de las armas que tenemos. Y no podemos olvidar, insisto, porque no podemos olvidar que el dua no es una cosa pasiva, es activa. Y que tenemos esa arma en nuestras manos y nadie nos la puede quitar. Porque cuando miramos los acontecimientos, llega un momento en el que hay muchas cosas que no se entienden. Y no se entienden porque las apariencias no son las que se ven o las que se muestran o las que nos muestran. Porque siempre hay intereses por debajo, por arriba y por el lado y por el otro lado. Porque la gente no es clara. La gente, nosotros le pediremos a Allah, uno de los duas que le vamos a pedir es Allahumma aksir shawkat al-munafiqin وعدوك الكفار من اليهود. O Allah, rompe la shauka, la espina de los munafiqun y de tus enemigos de entre los kufar de los yahud. Porque ellos muestran una cosa, pero lo que ocurre al final del día es que hay cosas que son reales. Y una de las cosas que son reales es que hay un pueblo que es inocente, un pueblo que está en la tierra en la que siempre habían estado. Y ese pueblo está sufriendo un genocidio. Y eso es real. Lo disfracen como lo disfracen, lo llamen como lo llamen. Y no reparamos en ningún antecedente. Y no nos fijamos en ninguna otra cosa porque pretende justificar lo injustificable. Entonces, eso es real. Y también es real que a pesar de todo lo que nos ocultan, a pesar de todo lo que no se dice, lo que está claro es que Allah subhanahu wa ta'ala no va a permitir que vivan tranquilos en esa tierra. No lo va a permitir porque no lo está permitiendo. Porque incluso los mejores de ellos, que los hay, los creyentes de entre ellos, se están dando cuenta. Y lo dicen claramente. Y dicen que esa tierra no les pertenece. Y muchos de ellos están aceptando el Islam y se están haciendo musulmanes porque se están dando cuenta. Y porque es algo que viene de muy antiguo. Ayer volví a ver un testimonio de un judío de Nueva York, un hombre mayor de más de 60 años, probablemente 70 años, que dice que cuando tenía 19 años quiso ir a visitar lo que ellos llaman Israel, que es un nombre que tampoco deberíamos aceptar. Israel es el nombre del profeta Jacob alayhi salam. Cada vez que decimos Israel,
Deberíamos decir alayhi salam como cuando decimos Ibrahim alayhi salam, Musa alayhi salam, Jacob alayhi salam, Ishaq alayhi salam, Ismail alayhi salam. Israel es el otro nombre de Jacob. Entonces, este judío norteamericano, cuando tenía 19 años, quiso visitar la tierra de sus ancestros, como ellos dicen, como ellos. Y fue allí, fue a Palestina. Y estando en las calles de Jerusalén, encontró a un niño de 10 años que se había cortado con un objeto, con una botella o algo, y tenía una raja en la mano y estaba sangrando. Y estaba llorando y estaba pidiendo auxilio. Entonces, este judío neoyorquino, estamos hablando de hace probablemente 50 años, vio dos policías y se dijo a sí mismo, voy a llevar este niño a esos policías. Y fue a ellos, se dirigió a ellos en hebreo, y los policías cuando vieron que se trataba de un niño palestino, dijeron, ¿qué haces? ¿Qué dices? Déjalo, ¿no ves que es un árabe? ¿No te das cuenta de que es un árabe? Y eso viene ocurriendo desde hace 50 años. De manera que no nos cuenten películas, que no nos cuenten historias. Lo que está ocurriendo es que están atormentando a una gente inocente de una manera como la que pocos precedentes ha habido en la historia de la humanidad. Ellos que sufrieron una están aplicando otra igual o peor. De manera que no estarán tranquilos. Entonces, más allá de las apariencias, más allá de los intereses, más allá de la sucia política y los sucios intereses económicos, hay dos realidades. Un pueblo que sufre, pero en ese sufrimiento estará su victoria, inshallah, y la de todos aquellos que los amamos, porque son nuestros hermanos, la de todos los musulmanes, y una gente que no van a estar tranquilos, porque Allah no la va a permitir. Y porque Allah dice en el Corán que hasta el día del levantamiento les enviará a quien les infrinja un doloroso castigo. Palabra de Allah en el Corán, y Allah sabe más. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أنزل علينا في هذه الساعة المباركة من خيرك وبركتك كما أنزلت على أوليائك وخصصت به أحبائك وأذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك وانشر علينا رحمتك التي وسعت كل شيء وانشر علينا رحمتك التي وسعت كل شيء وارزقنا منك محبة وقبولا وتوبة نصوحا وإجابة ومغفرة وعافية تعم الحاضرين والغائبين والأحياء والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم بارك على المسلمين في كل مكان. بارك على المسلمين في هذه الظروف. بارك على المسلمين في هذا الشهر وفي الشهر التالي وفي الشهر التالي. اللهم بارك خصوصا على أهل غزة وفلسطين. اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم أكسر شوكة المنافقين وأعدائك منهم. اللهم أنشر عليهم رحمتك وفضلك. تقبل منه صالح أعمالهم. تقبل منهم شهادتهم وعفو عنهم خطاياهم. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Allah, te pedimos que bendigas a la umma del Islam. Te pedimos que bendigas muy especialmente a la gente de Palestina. Oh Allah, haz descender sobre ellos tu misericordia y tu favor. Oh Allah, acepta sus buenas acciones y pasa por alto sus posibles errores. Oh Allah, bendice a todos y cada uno de los musulmanes donde quiera que se encuentren. Oh Allah, bendice esta ciudad. Manténla a salvo de todo mal, de toda tribulación, de toda fitna. Oh Allah,
Bendice todos los lugares de esta ciudad en los que eres adorado. Oh Allah, bendice todos los duas que se hacen en esta ciudad. Oh Allah, bendice especialmente esta mezquita. Oh Allah, bendice todo lo que ocurre en ella. Absolutamente todo. Y bendice a aquellos que la mantienen limpia y en condiciones para que eso sea posible. Bendícelo a Mirshid Ibrahim. Bendícelo en su empeño de recaudar y repartir el zakat tal y como tú lo has ordenado. Oh Allah, bendícenos en nuestro proyecto de establecer un lugar, un centro islámico que contenga una mezquita mayor que este lugar y en el que se puedan llevar a cabo distintas actividades que te complazcan. Allahumma, hazlo posible lo antes posible. Oh Allah, perdona nuestras faltas, bendícenos a nosotros, nuestros hijos, nuestra descendencia, nuestras familias. Oh Allah, cura a aquellos de nosotros que estén enfermos, a todos y a cada uno de ellos, y ten misericordia de aquellos hermanos que ya fueron a tu encuentro. Oh Allah, te pedimos que nos des el bien de este mundo y el bien del otro. Oh Allah, te pedimos que nos concedas un Husnul Hatima, un buen sello final para nuestras vidas, con el imán en el corazón y la shahada en los labios. Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar, wa la dhikrullahi akbar. أعيذكم لعلكم تذكرون فأقيموا الصلاة والله يعلم ما تصنعون أعيذكم لعلكم تذكرون